Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, Sí, ingeniero, buenos días. listo. Buen día, ingeniero. Bien, bien, por favor, al WhatsApp, en las diapositivas, al grupo, por favor. Mientras tanto, tomo lista. Aguilar, Presente, economista, buen día. Aguirre, Presente. Alvarado, Presente. Benavides, Presente. Betty, Presente. Camacho, Presente. Cárdenas, Presente, ingeniero Cárdenas. Choes, Presente, Choes. Contreras, Presente, ingeniero. de la A, Delgado, Presente, ingeniero de la... Delgado, presente, ingeniero. Domínguez, Fuentes, Presente. García, Presente, ingeniero. Granados, Domínguez, presente. Presente, ingeniero. ¿quién quiere? ¿Quién dijo presente? Domínguez. Domínguez, presente. Herrera, Presente, economista, buen día. Iglesias, buenos días. Presente, ingeniero. Buen día. Intriago, Jara, Presente, económico. Presente. Jara presente. Buen día. Intriago presente, ¿no? Lindao, Presente. Presente. López, Presente. Maldonado, Presente, buenos días. Daño, Presente. Arán, Presente. Jennifer, Moreira, Presente. Moreira Cristian, Presente. Moreno, Presente. Naranjo, Presente. Oyague, Oyague, Pincay, Presente, ingeniero, ya. Presente, Pincay. Poveda, Puley, Presente, Pule, ingeniero. Mina, Presente, ingeniero. Ramírez, Ramos, Presente, Ramos. Rivas, Reyes, Buenos días, ingeniero. Presente. Rivas. Presente, Reyes. Rojas, Presente. Rivera, Presente. Romero, Presente. González, Presente. Ruiz, Presente, Ruiz. Juan Pedro, Presente, buenos días. Economista. La Cruz, Presente. Solís, Presente. Torres, Presente. Toya, Presente. Pisa, Presente. Vázquez, Presente. Zambrano, Presente. Zambrano Pedro. Presente. Listo, ¿quién llegó tarde?
Santa Cruz presente, dice. Santa Cruz, ¿dónde está? Ya está presente. Listo. Buenos días, economista. Buenos días. Hola. Sí, disculpe, ¿me podría ayudar con la asistencia de la semana pasada? Lo que pasa es que tuve inconvenientes con el audio. Igual si estuve presente. Pero si tiene problema con el audio, me puede escribir al WhatsApp o me puede escribir al grupo de chat de aquí. Me mudo. La gente que tiene problemas con con el audio escribe presente en el chat y yo sí miro. Entonces no justificó usted a tiempo. Listo, niños. Vamos con los que han enviado los grupos. A ver, déjame ver quién más. A ver, grupo 5, grupo 3. García Estrella, Herrera Murillo, Morán Belli, Domínguez, Delgado López y Maldonado Cuenca. A la reja. Buen día, ingeniero. Ya. Yo voy a empezar, ingeniero, exponiendo. Entonces, buen día, ingeniero, buenos días, compañeros. El tema que nos tocó el día de hoy habla sobre el contrato de sociedad, los elementos físicos, la personería jurídica y clases de sociedades. También la sociedad mercantil, lo que es el concepto, característica y requisitos. Derecho societario, con secciones generales, lo que son la legislación y compañías. Siguiente diapositiva, por favor. En el contrato de sociedad tenemos, es un documento que se constituye mediante escritura pública, por medio del cual dos o más personas, sean naturales o jurídicas, se comprometen a realizar una serie de aportes en dinero, trabajo o cualquier bien que pueda ser apreciado en dinero con el objetivo de repartirse las ganancias que se obtengan a través de la actividad empresarial. En el artículo 98 del contrato de sociedad tenemos persona jurídica distinta. Por medio de este contrato se constituye una sociedad y dado esto, una persona jurídica como institución de derechos y obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Tenemos los elementos esenciales, que son la existencia de los socios, que deben ser dos o más. También establecer los aportes que se deben hacer a la sociedad y la forma en que serán dados. Dinero o bienes apreciables en dinero, obligación de dar. Aportar con fuerza de trabajo, obligación de hacer. También tenemos lo que es establecer el objeto de la sociedad, la cual va a ser su actividad empresarial, y establecer el propósito de lucro de la sociedad. Bien, a continuación mis compañeros, ingeniero.
Me voy a pedir que me diga siempre siguiente para dar paso a la diapositiva. Si usted se va de largo, yo me pierdo en la diapositiva y no sigo. ¿En qué diapositiva? Listo, siguiente diapositiva, ingeniero. Bien, el artículo 125, incumpliendo en la entrega de aportes, árbitros o recursos en la no estipulación. Como punto número 1, tenemos que excluir de la sociedad al asociado incumplido. Punto número 2, reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar. Pero si esta reducción implica disminución del capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Punto número 3. Hacer efectiva la entrega o pago del aporte. En los 3 casos anteriores, el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias. Siguiente. ¿Cuándo es válido este contrato? Dice que para que este contrato sea válido debe cumplir con los requisitos generales de un contrato, como son los socios sean capaces legalmente para contratar, su consentimiento no puede estar viciado, es decir, que no deben estar obligados a llevar a cabo el contrato, y que las obligaciones y propósito por el cual se funda la sociedad tengan objetivo y causa lícita. El artículo 101 de la validez del contrato de sociedad dice que para que el contrato de la sociedad sea válido respecto a cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto o una causa lícita. Se entiende por error esencial que el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos. Bueno, a continuación el compañero. Siguiente diapositiva, la naturaleza y efectos del contrato de sociedad. Como podemos ver, la regularización básica del contrato de las sociedades se encuentra. Como punto número 1, literal la eficacia obligatoria. Nos indica que el contrato obligatorio de sociedad surgen derechos y obligaciones. Un socio no puede negarse a realizar su prestación en tanto consorcio no la realiza. Las obligaciones principales de los socios son las de aportar, la de administrar y la de contribuir o sufragar las pérdidas. Los derechos son de los dos tipos, administrativo y económico. Como literal B tenemos la eficacia organizativa. El de sociedad es también un contrato de organización unificada, unifica el grupo y le dota de capacidad para tener relaciones externas. Es la que se conoce como personalidad jurídica de la sociedad y que depende y surge de la voluntad de las partes de actuar y presentarse como un grupo unificado en el tráfico. Siguiente diapositiva. Personas jurídicas. Las personas jurídicas constituyen un medio de asociación entre varias personas naturales. Esto se le conoce como sociedad, que se define como. Punto número 1. Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. Punto número 2. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Y como punto número 3 tenemos entre todos los requisitos necesarios para que la sociedad sea considerada como tal, sus socios deben aportar una cosa en común, sea dinero, trabajo o servicios consistentes en dinero o industria.
A continuación, mi compañero. Tipos de sociedades. Se clasifica entonces a las sociedades desde los puntos de vista civilmente y comercial o mercantilmente. Las sociedades civiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito y jurisdicción civil y las rige el Código Civil. Su objetivo social está constituido por actividades civiles. Las sociedades comerciales o mercantiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio, y actualmente como una segregación de él, la ley de las compañías. Su objetivo social está constituido por actividades mercantiles. La siguiente ya, por favor. Clases de sociedades. Para efectos doctrinarios señalamos que existen las siguientes clases de sociedades. Como primer punto, sociedades de personas. Predomina para asociarse la consideración a las personas que se asocian. Su prototipo son las colectivas. Como otro punto tenemos las sociedades de capital. Lo importante para asociarse es la conformación del fondo social. Su prototipo es la anónima. Como otro punto tenemos las sociedades mixtas. Concurren socios que en la misma sociedad responden solidariamente e ilimitadamente y socios que responden solo hasta el monto de sus aportes, como las sociedades en comandita o comanditarias. A continuación, mi compañero. La sociedad mercantil. Una sociedad comercial o sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene por objeto la realización de actos de comercio o de realización de una actividad sujeta al derecho comercial. Una sociedad comercial surge cuando una o más personas, físicas o jurídicas, mediante un contrato, se obligan a realizar aportes para constituir el capital social, que luego serán los bienes con los que se realizará la actividad comercial organizada, en la que sus socios aceptan participar tanto en las ganancias como en las pérdidas que derivan de dicha actividad. Características. La sociedad mercantil nace de un acto jurídico, denominado contrato de sociedad, cuyas características son las siguientes. Asociación voluntaria de personas, que es la unión de personas que se agrupan con el objetivo de alcanzar un objetivo común, que será de carácter ideal y extraeconómico. También contamos con la plurilateral, que intervienen en su constitución dos o más personas. Por tanto, las aportaciones que cada socio realiza no agendra obligación para la otra parte, sino que ingresa a formar parte de un fondo patrimonial común. Intención de constituir la sociedad. Como voluntad de unión y de correr riesgos en común, ya sean los de pérdidas y de ganancias, es decir, que es la representación subjetiva de los elementos objetivos y económicos que constituyen la finalidad y esencia del contrato de sociedad. Comunidad de fin. Las partes de asociarse tienen un fin común, que es la obtención de ganancias y el correspondiente reparto de las mismas entre los socios. De ahí que no se admita el establecimiento en la escritura o estatus de pactos que prohíban o limiten el reparto de las ganancias entre los socios. Los requisitos de la Constitución. La sociedad no debe verse solo desde su aspecto contractual, sino que también se debe tener muy en cuenta el aspecto institucional. La sociedad necesita para su regular constitución de dos requisitos, uno de forma de escritura pública y el otro de publicidad, que es inscripción de la escritura en el registro mercantil. Estas formalidades constitutivas se entienden según la doctrina, consideradas para algunas sociedades conditio iuris de regularidad, sociedad regular colectiva, sociedad colectiva y comunitaria, y para otras conditio iuris de existencia, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada.
La escritura pública y la inscripción son requisitos necesarios para la regular constitución, dígase la existencia de la sociedad, ya que si el contrato se ha realizado conforme a derecho y cumple con los requisitos anteriormente mencionados, se perfeccionará y por consiguiente será válido. Gracias. Bueno, tenemos lo que es el derecho societario. Esto es una rama del derecho privado, mercantil, empresarial y corporativo que regula y estudia las sociedades y los contratos asociativos, adquiriendo especial importancia estudio y regulación de la sociedad anónima. Bueno, tenemos diferentes tipos de sociedades mercantiles. En el artículo 2 tenemos 5 especies de compañía de comercio. La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada y la compañía anónima y lo que es la compañía de economía mixta. Estas 5 compañías constituyen personas jurídicas. La ley reconoce y además que la compañía accidental o cuenta en participación. Y no alcanzo a ver el... Bueno, el artículo 3 dice que se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias de orden público a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres, de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación, y de las que tienden a monopolio de las sustancias y de alguna rama de cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esta finalidad. Y el objeto social es la disposición general de la ley que regula compañías. Podrán adoptar un objeto contrario al orden público o a las leyes mercantiles o a las buenas costumbres que no sean real y de la lícita negociación, o que tienda al monopolio de las subsistencias o de algún rama en cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. A continuación, mi compañero. Dele, si alguien no está, que lo reemplace un compañero. El capital social. El capital social es aquella cifra numérica determinada por los aportes realizados por los socios. A nivel de desarrollo de la sociedad, el capital social es aportado en la constitución de la sociedad. Posteriormente, por necesidades propias del negocio o exigencias normativas, el capital social será incrementado o reducido. Al respecto, nuestra regulación ha establecido que, en estos casos, dichas variaciones del capital social configuran supuestos de modificación del estatuto social, por lo que deberán hacerse mediante escritura pública. El estatuto contiene obligatoriamente el monto del capital, el número de acciones en que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada acción suscrita. Como otro punto tiene los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto. La siguiente diapositiva, por favor. Como otro punto tiene el capital social es el recurso por excelencia del que se valen los socios para poder realizar las actividades económicas que han dado lugar a la constitución de la sociedad, aumento de capital de las compañías,
Montos mínimos de capital suscrito. Como primer punto tiene las compañías de responsabilidad limitada, 100.000 millones, y como ve tiene compañías anónimas y de economía mixta, 20.000 millones. Aumento de capital. Las compañías anónimas de economía mixta y de responsabilidad limitada que tuvieran un capital social inferior a los montos mínimos antes indicados deberán incrementarlos al menos a los indicados valores hasta el 31 de diciembre del año 2000. Disolución. La falta de aumento capital a los mínimos establecidos a la disolución y liquidación de la compañía. Formas de pago de aumento de capital. Los artículos 10, 143 y 196 de la Ley de Compañías establecen que el pago de los aportes al capital de las compañías pueden hacerse de la siguiente forma. Dice, en numerario. Para los aportes en numerario o en dinero, la compañía debe prepararse un detalle en lo que consten las fechas de entrega del dinero, los números y comprobantes de ingreso y los valores de cada depósito. Además, debe identificarse a los suscriptores, así como la cuenta o cuentas en la que se contabilicen dichas entregas y la aplicación de esos fondos. A continuación, mi compañero. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Quién le tocaba? Si no, que alguien lo reemplace, por favor. A ver, niños. Voy a seguir yo, ingeniero. En especie, como primer punto tiene bienes muebles. La compañía puede aumentar su capital mediante aportes en especies que tengan relación con su objetivo social. Para el efecto, en la minuta o escritura respectiva deben identificarse los bienes, sus características, valores individuales, el avalo, la aprobación del mismo y la transferencia de dominio. Además, se debe tener presente la necesidad de otros documentos, como la matrícula de vehículos, facturas, permisos, etc., según la especie aportada. Bienes inmuebles. En caso de aportes de bienes inmuebles, se debe acompañar copia de título de propiedad del bien aportarse y carta de pago del impuesto predial del último año. Cuando se entregue bienes hipotecados, su aporte será por el valor de ellos, su dominio o propiedad de transferencia a la compañía. Pero el socio aportante recibirá participaciones o acciones solo por la diferencia entre el valor del bien aportado y el monto al que se ascienda la obligación hipotecaria. No se emitirán bienes grabados con hipoteca abierta a menos que éste sea límite a las obligaciones ya establecidas y por pagarse a la fecha del aporte. La siguiente diapositiva. Como otro punto tiene documento de crédito. En caso de que se aporten documentos de crédito, quien los ceda, en dónde o entregar,
ser solidariamente responsable con el deudor por la existencia, legitimidad y pago del crédito, cuyo plazo no podrá exceder de 12 meses. El aporte se extiende cumplido únicamente cuando el documento de crédito se haya pagado. La siguiente diapositiva. Razón social y denominación. Para efectos de cumplir con los procesos de constitución, transformación, cambio de denominación, fusión y extinción de compañías anónimas de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y de economía mixta, en el amparo de la ley de compañía es necesario efectuar la reserva de denominaciones, elemento de una denominación. A. Denominación objetiva. Nombre que revela la actividad que conforma el objetivo social. B. Razón social. Consiste en el nombre y apellido de una o más de los socios de la compañía. C. Expresión peculiar. Palabra inventada o de fantasía que no existe en el idioma castellano u otros. D. Tipo de compañía. Es la especie de compañía de comercio, sociedad anónima. Como primer punto, compañía de responsabilidad limitada. Como otro punto, compañía de economía mixta, y tercer punto, compañías en comandita. Toda denominación objetiva y razón social debe estar acompañada de la expresión peculiar, de la expresión peculiar y del tipo compañía, y en caso de optarse por expresión peculiar, solamente se agregará el tipo de compañía. Gracias. Bien, veamos otro grupo. Camacho, Poveda, Reyes, Oligi, Tupiza. A ver. ¿Sí está ese grupo? Ingeniero. Índice. La compañía de responsabilidad limitada no son características, denominación, objetivo y razón social, actividades que puede desarrollar, socio de las personas que pueden asociarse, capacidad para construir, para ser socio de estas compañías y provisiones para integrar, número de societarios. A continuación, mi compañero. Ya, listo. Yo hablo sobre la noción de responsabilidad limitada. El derecho mercantil, tipo de responsabilidad propio de las sociedades colectivas y comunitarias, simple según el cual, por posición de responsabilidad limitada, los socios responden económicamente con su patrimonio. Esto quiere decir que forma una forma solidaria frente a terceros. Una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada es un tipo de sociedad mercantil en el que el apartado, en tanto del caso, que se contraiga deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en la dicha empresa limitada. Siguiente, ingeniero. Bueno, vamos a ver sobre las características de la compañía de responsabilidad limitadas. Las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Esto se divide en cuotas por la participación en la cual podría estar representadas en casos por acciones o títulos negociables. Esta tiene una responsabilidad de socios que se limita a sus aportes de capital, con disposición de presupuesto, asesoría y pagos completamente que hablan en el artículo 314 del Código de Comercio. Otro punto tenemos que gira bajo su denominación social y no bajo una razón social. Siguiente, señor, por favor. Y como final, punto de la característica nos dice que no existe límite para el número de socios.
Estos pueden integrar a la sociedad, al contrario de lo que ocurre en otros países, donde se limita el número de socios partiendo del reconocimiento de que este tipo de sociedad no se adapta a grandes masas de participantes. A continuación, mi compañero. Siguiente, profesor. Gracias. Denominación objetiva y razón social. La razón social formula enunciativa de los nombres de los socios. Denominación objetiva se relaciona con la naturaleza de la actividad de la compañía. En el artículo 16, la razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser claramente distinguida de cualquier otra. Constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía. De las personas que pueden asociarse está en el artículo 100, las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y ahorro de las compañías anónimas extranjeras. Pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar en la nómina de los socios la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. Siguiente, por favor. De la forma del contrato. 1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios si fueran personas naturales, o la denominación objetiva o razón social si fueran personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio. 2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía. 3. El objetivo social debidamente concretado. 4. La duración de la compañía. 5. El domicilio de la compañía. 6. El importe del capital social con la expresión del número de participaciones en que estuviera dividido y el valor nominal de las mismas. 7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o especie, el valor atribuido a esta y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrar. 8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía si se hubiera acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización y la indicación de los funcionarios que tengan la representación legal. 9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta General y el modo de convocarla y constituir. Por último, 10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que nos opongan a lo dispuesto de esta ley. Siguiente, gracias. Actividades de las compañías de responsabilidad limitada. El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios, mismas que pueden ser en numerario o en especie, y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El capital no será inferior al monto fijado por la Superintendencia de Compañías y estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale la Superintendente de Compañías. Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. Cesión de participación. La participación que tiene el entre vivos en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se estuviere el consentimiento unánime del capital social. La cesión se hará por escritura pública y el notario incorporará al protocolo dicha cesión. Siguiente, ingeniero. Ya. En el artículo 95 de la Ley de Compañías se dice que la compañía se constituirá por 3 socios como mínimo y con un máximo de 15. Si durante su existencia jurídica llegara a extenderse este número, debe transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Participaciones. Las participaciones deberán ser iguales, acumulativas e indivisibles. Podrán ser transferidas solamente con la aceptación unánime de los restos de socios. Siguiente. Administración. La Junta General de Socios legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. Estas compañías deberán tener un gerente general y un presidente quienes ostentarán la representación legal, judicial, extrajudicial y ya sea conjunto o subdiariamente. Responsabilidades de los socios de las compañías limitadas.
Todos los socios colectivos y los socios comanditados estarán sujetos a responsabilidades solidarias e ilimitadas por todos los actos que ejecutarán ellos o cualquiera de ellos bajo la razón social, siempre que las personas ejecutan estuviera autorizada para la obra de la compañía. A continuación, mi compañero. Número de societarios. Para eso tendríamos que tener la solicitud de aprobación y número mínimo y máximo de socios. La solicitud de aprobación. La presentación al superintendente de compañía o a su delegado de 3 copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntarán la solicitud suscrita por abogado con que se pida la aprobación del contrato constitutivo. En el artículo 136 de la Ley de Compañías, si se estimare conveniente, pueda presentarse un proyecto de minuta junto con la petición antes referida, firmadas por abogado, para efectos de revisión previa. Si así se procediere, se estaría a lo dispuesto en la resolución número, del 30 de septiembre de 1999. Y bueno, en el número mínimo y máximo de socios, la compañía se constituirá con 3 socios como mínimo o con un máximo de 15. Y si durante su existencia jurídica llegare a exceder ese número, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse en el artículo 95 de la Ley de Compañías. Muchas gracias. Bien, compañía responsabilidad limitada, como el resumen. Recuerden que estuvimos hablando de contratos de sociedad la semana pasada y cuando se unen 2 o más personas deben en acta de escritura pública, en registro mercantil, en el registro civil, inscribir a la nueva empresa que debe tener su razón social, que es su nombre propio, así como usted tiene su nombre propio, la empresa o la sociedad va a tener un nombre, que va a depender de la razón social o de la personalidad social. ¿Ok? Bien. Hoy nos toca ver una de ellas. Les dije que íbamos a ver alguna. Vamos a ver principalmente la compañía responsabilidad limitada y luego pues la compañía anónima. Vamos con la compañía responsabilidad limitada. Se encuentra regulada en nuestro país en la sección 5 de la ley de compañías, específicamente en el artículo 92, que la define de la siguiente manera. Es la que contrae o se contrae entre 2 o más personas. La mayoría de estas empresas, de estas sociedades, obviamente son o se dan entre 2 o más personas, que solamente responden obligadamente hasta el monto de sus aportaciones individuales. ¿Qué significa? Si usted aportó 5,000, usted va a responder solamente por $5,000. Si usted aportó 50,000, usted responde por 50,000. Cualquier monto excedente de deuda o por quiebra de ese valor, usted no es responsable. Por eso se llama por eso se dice responsabilidad limitada. O sea, no es ilimitada la responsabilidad que usted, la empresa quiebra y hay deudas por $1,000,000, pero usted solo aportó 50,000 o solo aportó 100,000, usted va a responder solamente hasta el monto de sus aportaciones individuales. Bien, que solamente responden a las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso las palabras compañía limitada. Ustedes han escuchado, ¿no? Compañía limitada o CIA limitada, que es la correspondiente abreviatura, ¿no? CIA limitada,
compañía limitada. Las más comunes, y siempre vamos a ver, es sociedad anónima S.A. o sociedad limitada, compañía limitada. Característica de la compañía limitada. Monto mínimo de $400. Usted con $400 para arriba, usted puede constituir una compañía. De esos 400, bueno, si hay dos socios, cada uno aporta 200, o uno aporta 300, el otro aporta 100, ya depende de cómo se divida, o si son 3, o si son 4, cada uno 100, pero mínimo el monto de inicio va a ser de $400. Obviamente, con esos 400 no alcanza para todo lo que uno puede invertir en una empresa. Es algo simbólico para facilitar la creación de la compañía. De ahí usted puede invertir $3,000, $5,000, $50,000, $100,000. O sea, no hay un monto mínimo, pero es para poder facilitar la creación de la compañía. Pero de ahí usted puede invertir con más valor. El capital debe estar pagado al constituir la compañía o en un aumento de capital mínimo del 50% y el saldo un año. Si el capital es 400, debe estar pagado por lo menos 200. Pagado significa que ya debe estar en efectivo, ya listo, o sea, la mitad. Y el resto pues puede ser cobrado en un año. Por ejemplo, vamos a fundar una compañía de responsabilidad limitada de $50,000. Debe estar mínimo pagado $25,000. Y el resto de capital en el transcurso del año. Entonces podemos arrancar con $25,000 y poco a poco los accionistas van a ir pagando el resto del aporte. El número de socios para construir mínimo 3, máximo 15. Luego se constituirá como puede subsistir con un solo socio. O sea, no puede subsistir con un solo socio, no puede ser unipersonal. El capital está dividido en participaciones, que son una especie de acciones. Para transferir las participaciones se requiere consentimiento unánime de los socios. O sea, significa que para que alguien deje de ser socio y quiera transferir su paquete de participaciones, debe obligatoriamente pedir permiso a los demás socios que acepten que éste venda o transfiera sus participaciones. La transferencia de participaciones es formada a través de la escritura pública. Tiene que ser todo legal, no puede ser simplemente cambiar el nombre y firmarla o endosarla, tiene que ser por medio de una escritura pública. El nombre puede estar constituido por alguna razón social, no puede establecerse un capital autorizado. Existen únicamente 2 convocatorias a la Junta para resolver sobre la reforma de un estatuto, bueno, eso ya es algo interno de la compañía. No pueden ser socios los bancos, bueno, esto es importante. De las empresas no puede, es que hace tiempo, y por eso quebramos el país en los años 90, en la época neoliberal. Ahora estamos viendo la segunda época neoliberal, pero en esa época los bancos empezaron a tener negocios relacionados con dinero de los clientes, lo que se llamó los préstamos vinculados. Se autoprestaban y compraban antes televisión, y compraban Genio Valdés, y compraban muchas empresas aparte de la banca. Es como que cuando en el monopolio se han jugado monopolio, la banca participa en el monopolio. La banca tiene dinero y empieza a comprar las propiedades rapidito. Lo más seguro es que gane y que coja el monopolio porque la banca está participando comprando empresas a su nombre. Y ese no es el objetivo. El objetivo de la banca es de que preste su dinero para que otros, para que los ciudadanos compren o formen esas empresas. El negocio de la banca no es crear las empresas ellos mismos, no es comprarlas. ¿Por qué? Porque si los depositantes ponemos nuestro dinero en el banco y hay 1 millón de clientes, 2 millones de clientes, y el banco empieza a comprar para él esos negocios, no está prestando a los clientes o a los clientes de otros bancos, con lo cual no se socializa la riqueza y ellos se vuelven más ricos. Eso pasó en los años 90, se vuelven más ricos con el dinero de los clientes. Por eso es que hay gente que no queremos los banqueros. Lamentablemente por la prensa, muchos de ahora, por la repetición, pobrecitos los banqueros, son unos almas de la caridad. Pero los banqueros nos quebraron en los años 90,
cuando tuvieron negocios relacionados con, no relacionados con la banca. O sea, los banqueros no pueden ser socios, solo deben dedicarse a la banca. No pueden ser socios los bancos, ni compañías de seguros, ni capitalización, ni ahorro. Las compañías anónimas extranjeras, las corporaciones eclesiásticas, los religiosos tampoco pueden ser socios de una compañía. Los clérigos, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. ¿Qué son los quebrados? Alguien que ya quebró una empresa y que no se ha rehabilitado económicamente y civilmente, o sea, no ha recuperado su capacidad de hacer actos civiles. Y los funcionarios públicos de alto nivel señalaron el artículo 266 del Código Penal. K. ¿Se puede excluir a un socio por causas legales previo trámite judicial? Sí, se puede excluir. Y no se puede disminuir el capital para devolver el mismo a los socios. No es que la empresa aportó $20.000 y después un socio coge y quiere disminuir el capital porque quiere irse. Lo más lógico es que venda su paquete accionario, su paquete de participaciones a otro socio. Con lo cual la empresa sigue siendo o sigue teniendo $40.000, $50.000 de capital. La diferencia es que antes era de 5 personas y una de ellas, Juan Pérez, ya no quiere ser, se abrió, vendió su paquete accionario, sus participaciones a Samuel Pamiño, y ahora Samuel Pamiño está dentro de los 5 socios de la compañía. ¿Cuál es el objeto social? Según la ley de compañías, el artículo 94 dispone que la compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio de operaciones mercantiles permitidos por la ley. Excepción hecha a operaciones de bancos. No puede una compañía limitada convertirse o a realizar actividades de banco de captación de dinero, seguros, capitalización y ahorro, que conciernen a otro tipo de sociedades que, sobre todo, vigiladas por su potencia de banco. Se busca que tampoco así como los bancos no pueden crear empresas o comprar empresas, también las empresas no pueden crear ni trabajar como bancos. Así le debemos agregar que el artículo 3 de la misma ley se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles, a las buenas costumbres, que no tengan un objeto real y de lista de negociación, de las que tiendan al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante la práctica comercial orientada a esa finalidad. O sea, no pueden tener funcionamiento de orden ilícito, contrarias al orden público. Por ejemplo, un casino que está prohibido, puede aparecer una empresa a querer formar o hacer una tienda de casino. Ya no se puede. Es ilegal, está prohibido, entonces no es lícito. Así como drogas y estupefacientes o algún tipo de actividad que no vaya de acuerdo con las buenas costumbres morales y con la ley. De las personas que puedan asociarse, según la ley, el artículo 98 dispone, para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada, se requiere capacidad civil para contratar. O sea, que no hayas perdido, que la persona no haya perdido sus capacidades civiles por algún juicio de insolvencia, o sea, porque ya quebraste previamente una empresa, o algún delito, alguien que está en la cárcel sentenciado, no tiene capacidad, hasta que cumpla su pena, de crear o formar una compañía. El menor emancipado autorizado para comerciar no necesitará autorización especial para participar. Claro, los menores de edad tampoco pueden formar empresas. Alguien de 15 años, de 10 años no puede. A menos que esté emancipado o autorizado por los padres. ¿Qué emancipado? Cuando los padres le dan la libertad de ser adulto cuando tiene recién 16, 17 años. Y vive solo, o si no está o no vive con los padres no están vivos, él solito está viviendo, está ejerciendo actividad, está emancipado, puede formar parte de una compañía. Bien, las personas inhábiles para constituir una compañía, ¿quiénes son los que no pueden estar en un contrato social? Los cónyuges entre sí. O sea, esposo y esposa entre sí no pueden formar una empresa, un negocio.
Bueno, un negocio sí, una empresa. Los padres con hijos, una empresa compañía limitada, me refiero. Los padres con hijos no emancipados, hijos pequeños, de 5, 6, 7, 8 años. Las personas jurídicas que funcionen como bancos, compañías de seguros, capitalización de ahorro, incluso sociedades anónimas. Ya eso habíamos hablado que los bancos no pueden participar. Los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. Caso puedes quebrar y te quedas quebrado y ya no tienes opción de participar en una empresa. Pero si tú te rehabilitas, recuperas tus cuentas, recuperas tu crédito, entonces sí puedes hacer. Bien, hasta ahí el resumen de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, niños? Bien. Vamos, Melina Pincay. ¿Está o no está? Dígame, ingeniero, economía. Melina, ¿qué piensa de la compañía limitada? En especial de las características de la compañía. Perdón, ¿me podría repetir? No lo escuché bien. De las características de la compañía de responsabilidad limitada. Ahí está la diapositiva. Cuéntame, ahí están los principales. ¿Qué piensa de las principales características? ¿Qué piensa de ese monto mínimo de 400? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué opina? Yo creería que está bien, porque para empezar a construir una compañía con ese monto mínimo podría iniciar. ¿Ya? ¿Y qué cree que significa que el capital debe estar pagado el 50% y el saldo un año? ¿Por qué no se pide que se pague de una todo? Pienso yo porque debería haber limitada y por ese motivo se paga primero un 50%. Bueno, principalmente por darle facilidades también a los empresarios, a los inversionistas, porque a veces no se tiene el monto de una, el monto total. Entonces, lo que el Estado como tal busca es facilitar, y el mercado en sí va a facilitar la creación de empresas. Entonces, si se pide un monto muy alto, por ejemplo, se pide que sea $10,000, que sea $20,000 el monto inicial, entonces obviamente va a generar un problema de dificultad de conseguir los recursos de parte de la empresa. Esto no significa que usted pueda crear una empresa con $400. O sea, usted la puede crear, pero no puede funcionar porque al final es a menos que sea una carretilla, que ni así, porque a veces la carretilla cuesta $500, $1,000. O sea, con $400 no es que puede ya trabajar. Es un monto mínimo para crearlo. ¿Ya? Y obviamente no va a crear una compañía limitada para hacer una empresa de jugo. Pero vamos a poner un ejemplo de una empresa un poco más grande de jugo. En el centro hay una empresa llamada, bueno, recién la están creando empresa. El Manada, lo que se llama, con la piscina olímpica. Tiene años, ya tiene 2 locales en el centro y tiene uno en el norte. Entonces ya pueden formar una empresa, pero ellos no tienen $400 de capital. Ellos tienen mucho más capital invertido. Lo que tienen que hacer es simplemente reconocer la existencia ya de un negocio como tal. Usted puede empezar con un negocio sin que sea empresa y luego ya lo constituye como tal. ¿Ya? O pueden comenzar directamente constituyendo. O sea, lo ideal sería que ese negocio comience como una empresa, comience constituido. Pero la mayoría de personas lo que hace es arrancar como un negocio informal, va bien y ya se constituye luego como una compañía y empieza pues ya a tener todos los beneficios de ser una compañía. Y parte de lo que le comentaba del capital es porque no solamente tiene que ser bajo, sino que tiene que darse las facilidades de que puedan pagarse una parte en inicio y una parte en el transcurso del año. No, tal vez no con 400, porque 400 es muy poco y uno pueda, ese es el mínimo para constituir la compañía, pero usted arranca con 10,000, con 20,000. Entonces imagínense que aportamos 20,000, pero los socios no tenemos los 20,000, tenemos solamente 10,000, 12,000. Entonces ya nos permite que inicialmente arranquemos con eso, que aportemos el 50% pagado y que el resto se lo vaya aportando en el transcurso del año. Esa es una ventaja para poder formar la compañía. Muy bien, vamos con otra persona. Fabián Poveda.
Fabián Poveda, ¿está aquí o no está? Presente, ingeniero. Bien, cuénteme aquí. ¿Qué es el punto, ingeniero? La compañía de responsabilidad limitada. No puede ser socio de los bancos. Cuénteme, ¿qué opina de ese artículo? ¿Qué se pone? ¿Por qué no puede ser socio de los bancos? Porque esto está más dedicado para las personas naturales, ya que los bancos ya tienen su rubro de ingresos adicionales. Entonces, te dice que también en parte del artículo, bueno, como parte del banco, el banco no necesita más de estos recursos para que pueda acceder a estos. Eso. Claro, lógico, es que también está la visión fundamental del banco es captar dinero, inversión financiera, captar dinero y entregar dinero. Capto dinero de un sector de la economía y lo entrego a otro sector de la economía y con eso la dinamizo y ayudo a que se reactive la economía. Prestando. Pero si yo me dedico a comprar empresas para mi uso propio, como compañía, como banco o como accionista, lo que hago es centralizar y monopolizar la creación de empresas. Con el consabido problema que nos pasó en los 90. ¿Cuál fue el problema que nos pasó en los 90? Esas empresas quedaron a nombre de los mismos banqueros, en este caso los Isaías, bueno, entre otros, el ejemplo más famoso, y los bancos quebraron. Los bancos quebraron, tanto así que ahora mismo todavía están incautados esas empresas. Y que se dice que están ilegalmente incautados. No están ilegalmente incautados porque los bancos no podían comprar TC Televisión, no podían, no debían comprar Gama TV. Bueno, en esa época sí, ahora no. Pero lo peor es que dejaron quebrado y no dejaron cómo pagar. Y eso, ese TC y ese Gama TV quedaron como parte de ese pago, de ese respaldo por poder pagar a los socios, a los clientes, perdón. Entonces, por eso que se pide que ahora se puso una ley que los bancos no puedan entrar en la actividad comercial, solamente la actividad que ellos están con la finalidad que ellos tienen. Esa es la idea. Bien, vamos con otra pregunta. Bien, vamos aquí. Vamos a otra persona. ¿Quién anda por aquí? Joana Rojas. ¿Está por aquí? Sí, dígame. ¿Cómo está, niña? Ya un ratito, déjame hacerle la pregunta. Bien, en este artículo, coménteme este artículo, por favor. Si dice, se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres. Coménteme. ¿Qué le parece ese artículo? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Para qué cree que se hace? Ya va, espera un momento. Bueno, yo opino que esto se hace para evitar posibles fraudes o cosas así, porque que no están autorizadas. Claro, precisamente entre las cosas que el objetivo que está es impedir los fraudes, ¿no? Ajá. Por eso no se pide, no se permite. No es muy común en drogas, porque no es común que en drogas, aunque sí hay el lavado de activos, con el dinero de la droga se pone pequeñas empresas, pequeños negocios con ese dinero, con ese capital. Y de esa forma eso es ilícito, porque es un dinero que viene del narcotráfico. Pero también hay de otros negocios, como el ejemplo que puse, de que está prohibido casinos, ¿no? Y sin embargo, pues se puede crear de pronto por ahí una empresa que quiera hacer casinos o quiera hacer casinos virtuales o ilegales,
y en ese caso pues está prohibido. Y eso es lo que busca este artículo, ¿no? Busca Regular. regular que no haya funcionamiento de contrarias al orden público, contrarias a las leyes mercantiles y contrarias a las buenas costumbres. Por ejemplo, el de captación que famoso hace poco, el de Big Money, Don NASA, no está permitido, por eso mismo se intervino eso. La ley tuvo que intervenir porque no está permitido la captación de dinero. Eso, así como el banco tiene ciertas restricciones, también la gente común, los negocios o las empresas están prohibidas de captar dinero, de ejercer actividades bancarias. Para eso ya está el banco. No es que, por ejemplo, vamos a suponer que con tanto dinero que tiene La Favorita, el grupo La Favorita, ellos se pueden formar un banco, tienen que buscar la forma legal, para la aprobación de su permanencia de compañías bancarias, o sea, todo legal. Pero así porque sí, ellos no pueden empezar a prestar, captar dinero, no pueden, porque es una actividad que está fuera del giro del negocio que él tiene. Así como los bancos no pueden, un banco no puede ponerse un supermaxi, no puede ponerse un microcomisariato. Así también esos negocios no pueden meterse en la injerencia de lo que hacen los bancos, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el tema? Bien, niños, estamos sobre la hora. No se olviden, miren que todas las clases les estoy haciendo acuerdo de realizar el glosario. Ya esta semana, bueno, el glosario todavía voy a demorar un poco, voy a revisarlo a partir de septiembre, pero lo que corresponde a las demás actividades ya voy revisando, voy calificando en esta semana. Estamos a 13, bueno, ya estamos a 2 semanas, porque esta es la clase número 12. Son 14, estamos a 2 clases de comenzar los exámenes en segundo parcial. Así que, por favor, pónganse pilas con todas las actividades para que tengan una buena nota y no haya ningún problema en los exámenes ni en la nota final. ¿Ok? ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, un placer. Tengan un lindo martes, una linda semana. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Igualmente, pasen bien.